Es un gusto, queridos hermanos, una vez más encontrarnos para revisar nuestro estudio de la revista La Atalaya de septiembre del 2020. Este es el último artículo que utilizamos esta revista para nuestra instrucción del fin de semana. El artículo de estudio número 40 tiene como título Cuida de lo que se te ha confiado. Es lo que corresponde para la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre. Queremos recordarles que si usted aún no se ha suscrito y es la primera vez que está revisando este canal y cree que le serviría recibir siempre los avisos de nuevos videos subidos para las reuniones, para sugerencias de las respuestas, puede hacerlo y hasta compartir con otros el link si creen que se pueden aprovechar de esta información. Así que vamos a empezar porque tenemos 19 párrafos para este fin de semana. El texto central de este estudio está tomado de la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 20, donde se le dijo a Timoteo bajo inspiración: Timoteo, cuida de lo que se te ha confiado. Entonaremos la canción 29 con el título Hagamos honor a nuestro nombre. Después de eso tenemos el avance, donde dice así: Jehová nos da el inmenso honor de conocer la verdad y enseñarla a otros. Este artículo nos ayudará a aferrarnos a ese honor para nunca perderlo. Así que empecemos con las preguntas de los párrafos 1 y 2. Dice así, según 1 Timoteo 6:20, ¿qué tenía que hacer Timoteo? Bueno, leamos el texto bíblico para dar la respuesta. Dice así, Timoteo, cuida de lo que se te ha confiado, evitando la palabrería inútil que desprecia lo que es santo y las ideas contradictorias del falsamente llamado conocimiento. Recordando la pregunta decía, según 1 Timoteo 6:20, ¿qué tenía que hacer Timoteo? Pues como dice el párrafo, Pablo le estaba diciendo a Timoteo que tenía que cuidar de lo que se le había confiado. ¿Qué era eso? El conocimiento exacto del propósito de Dios para la humanidad. Jehová también le había confiado a Timoteo el honor de predicar la palabra y hacer su trabajo de evangelizador. Así que como dice el párrafo 1, cuando se le da a alguien algo valioso para que lo cuide, pues se espera que esa persona haga su labor, que evite que se pierda o que se lo roben. A eso se estaban refiriendo también con las palabras a Timoteo y por supuesto la aplicación va hacia nosotros. Esa es la razón que el primer subtítulo tiene como tema Se nos han confiado verdades valiosas. Veamos la aplicación para nosotros. La pregunta de los párrafos 3 y 4 dice: mencione algunas razones por las que las verdades de la Biblia son tan valiosas. Pues podemos empezar primero que tenemos la verdad. El conocimiento exacto que proviene de Jehová es lo que lo hace valioso. La segunda razón es que estas verdades nos permiten llegar a ser amigos de Jehová y nos dan felicidad, nos da sentido verdadero a nuestra vida. Y hay que reconocer que Jehová no da estas verdades a cualquiera, solo a los que tienen la condición correcta, humildad y una actitud de confiar en Jehová y aplicar lo que les enseña. Por eso es que es algo valioso. Y claro, para eso nosotros tenemos que poner en práctica lo que Jehová nos dice y nosotros así dejamos de tener prácticas inmorales o de ser esclavos de enseñanzas falsas. Y como dice el texto final del párrafo 4, Proverbios 3:13, llegamos a ser felices porque llegamos a ser sabios, porque tenemos conocimiento de parte de Jehová. Continuamos con el párrafo 5. ¿Qué más nos ha confiado Jehová? Al enseñarnos su conocimiento verdadero, Él desea que también lo pasemos a otros, que otros también entiendan la verdad y el propósito que Él tiene para con la humanidad obediente. Y el efecto que tiene este mensaje en nosotros es de un valor incalculable, porque llegar a ser parte de la familia de Jehová y todavía, como dice 1 Timoteo 4:16, tener la oportunidad de salvarnos es algo que no podemos conseguirlo de ninguna manera.
Y es que ese es el deseo de Jehová. Como dice el otro texto de 1 Timoteo 2, 3 y 4, la voluntad de Jehová es que toda clase de personas se salven y que tengamos conocimiento exacto de la verdad. Y qué bueno que Jehová acepta todo lo que uno pueda según sus circunstancias. No está esperando que demos el tope o una cantidad exacta a todos en cuanto a nuestro servicio sagrado. Que demos lo que según nuestras circunstancias nos lo permitan. Pero vamos a ver aquí en el subtítulo que viene, aferrémonos a lo que Jehová nos ha dado, algunos recordatorios como advertencias de cómo debemos cuidarnos. El párrafo 6 dice la pregunta, ¿qué les pasó a algunos cristianos que bajaron la guardia? En la época de Timoteo hubieron muchos cristianos ungidos que dejaron de apreciar las cosas que Jehová les había dado. Y tenemos algunos ejemplos. En 2 Timoteo 4 se habla de Demas. Se indica que él amó este sistema y despreció el privilegio de servir junto con Pablo. No se nos dice exactamente lo que pasó, pero indica de que le agradó la vida, que para él tal vez le estuvo en ese momento llamando la atención en vez de estar con otro cristiano ungido como Pablo, de aprender de él y de también ser leal como él. En la 2 Timoteo 1:15 se habla de Figelo y Hermógenes. Dejaron de predicar, aparentemente por temor de ver cómo Pablo sufría, y parece que eso también hizo que ellos se retrajeran y no estuvieron dispuestos a defender la verdad. En 1 Timoteo y en la segunda carta a Timoteo se menciona de Himeneo, Alejandro y Fileto, que se volvieron apóstatas. Así que son algunos puntos que estamos viendo que también lo aplicaremos a nosotros durante este estudio. Así que estamos hablando de cristianos ungidos, fuertes en sentido espiritual, pero que en cierto momento de su vida dejaron de valorar lo que tenían. Por eso las palabras que se le dijeron a Timoteo siguen resonando, que hay que cuidar lo que tenemos. En el dibujo que tenemos aquí, con la nota, Timoteo tuvo que estar firme en la verdad cuando otros decidieron abandonarla. Podemos ver cómo alguien se le enfrenta a Timoteo de bastante menos edad que él. Posiblemente estamos viendo a un cristiano de mucho tiempo que tal vez conoció a Jesús y a sus apóstoles, recriminándole, exigiéndole o tratando de decirle cosas para rebajarlo a Timoteo. Y atrás se ve a dos más que tal vez también se están burlando de la juventud de él y que ellos posiblemente sabían más o tenían más tiempo dentro de la organización, y otros que se asombran de la manera como lo trataban a Timoteo. Pero él demostrando ahí firmeza. Él estaba siendo leal a Jehová y él quería seguir cuidando lo que le habían dado a él para que haga. La pregunta 7 es, ¿qué tácticas utiliza Satanás contra nosotros? Hoy el entretenimiento, los medios de comunicación, todos estos fomentan prácticas que harían que perdamos la fe. Si no nos cuidamos, podríamos soltar la verdad. También está la presión de grupo, ya sea en escuela, a nivel familiar, en los trabajos, para que dejemos de estar tan activos, ya sea en la asistencia a las reuniones o para dejar de predicar, porque ellos no llegan a valorar lo que nosotros tenemos y piensan que es perder el tiempo. ¿Y qué decir de los apóstatas? Que supuestamente ellos tratan de enseñarnos lo que falsamente llaman conocimiento y quieren crear dudas, engañarnos para que abandonemos la verdad. Veamos ahora el párrafo 8. ¿Qué aprendemos de lo que le pasó a Daniel? Pues esta persona que se le ha cambiado el nombre y se le llama Daniel, él mismo dice que cuando tenía 10 años empezó con los videojuegos. Al principio, lógicamente, comenzó con algo sencillo, inofensivo, pero poco a poco se envolvió en juegos violentos y hasta demoníacos. Llegó, dice, hasta el momento de pasar 15 horas diarias frente a la pantalla. 15 horas diarias. Y él dice, en el fondo sabía que ese tipo de juegos y el tiempo que les dedicaba estaban alejándome de Jehová. Pero mi corazón se había hecho tan duro que pensaba que los principios de la Biblia no tenían que ver conmigo. Notamos aquí, poco a poco él comenzó con algo inofensivo hasta terminar con cosas demoníacas. Y claro,
fácilmente fue dejando la verdad. Se pueden perder las cosas valiosas si no nos cuidamos. El subtítulo que viene dice: ¿Cómo tener bien agarrada la verdad? La pregunta 9. Según 1 Timoteo 1, 18 y 19, ¿a qué comparó Pablo a Timoteo? Leamos entonces el texto. Primera carta a Timoteo 1, 18 y 19 dice así: Timoteo, hijo mío, te doy esta instrucción de acuerdo con las profecías que se hicieron acerca de ti, para que por estas sigas peleando la noble batalla, manteniendo la fe y una buena conciencia, la cual algunos han rechazado, y como resultado su fe ha naufragado. Volviendo a la pregunta 9, decía, según 1 Timoteo 1, 18, 19, ¿a qué comparó Pablo a Timoteo? Como leemos al final del versículo 18, se lo comparó a alguien que está peleando una noble batalla, es decir, como un soldado. Y en el caso nuestro como cristianos, pues debemos ciertas cualidades cultivarlas como soldados de Cristo. Y vamos a hablar de 5 que son necesarias para nosotros mantener bien agarrada la verdad. El párrafo 10 tiene como pregunta: ¿qué es la devoción a Dios y por qué es tan necesaria? Como resume el texto, es un sentimiento de amor y lealtad hacia Jehová. Y en este caso, cuando uno tiene un profundo amor a Jehová, pues entonces somos más fuertes, tenemos más agarrada la verdad y valoramos mucho más nuestra amistad con Dios. Así que de eso se trata. Como los soldados, son leales a su causa. Nosotros como cristianos también queremos ser leales a Jehová por sobre todas las cosas. El párrafo 11 dice ahora la pregunta: ¿por qué debemos ser disciplinados? Bueno, los soldados tienen un horario muy estricto que cumplir, así que tienen que ser disciplinados. Nosotros también queremos hacer lo mismo: huir de los deseos incorrectos, mantener nuestra postura, cultivar cualidades cristianas y relacionarnos con nuestros hermanos en las congregaciones. Y tenemos que luchar para quitarnos la vieja personalidad y ponernos la nueva. Obligarnos a hacer lo correcto. Y no es fácil. En Romanos 7, 21 al 25, el apóstol Pablo sinceramente dijo que cuando él quería hacer algo correcto, su cuerpo le empujaba a hacer algo que no debía. Y por eso él decía: soy esclavo de la ley de Dios, dice, pero con mi carne soy esclavo de la ley del pecado. Así que es una lucha constante. Tenemos que obligarnos a hacer lo correcto. Como por ejemplo lo que se menciona al final del párrafo 11, que aunque uno esté cansado de su trabajo o el agotamiento por asuntos familiares o tareas del hogar, la escuela, colegio, etc., queremos nosotros obligarnos a ir para la reunión. Así es como se demuestra aquí en nuestra fotografía. Dice ahí en la parte de abajo de la foto: tras un día largo, quizás tengamos que obligarnos para ir a la reunión, pero ¿cuántas bendiciones recibimos? Aquí vemos en la primera escena a una pareja de hermanos. Ella ha estado todo el día sin duda en quehaceres domésticos, él de su trabajo, ambos sin duda muy cansados, pero al hacer el esfuerzo, la recompensa que ellos reciben de un lindo abrazo de una niña para la hermana, un saludo de alguien preocupado también, o animar a otro cristiano. Se ve la hora al final, es al final de la reunión que todo esto está pasando. Ya no se quieren ir, están conversando, están gustosos, se han olvidado del cansancio. Pero por eso es que se menciona aquí: tenemos que ser disciplinados para cumplir con nuestro deber de cristianos. Párrafo 12. ¿Qué nos ayudará a ser mejores maestros de la Biblia? Usando la ilustración del soldado, este tiene que usar bien sus armas y estar practicando con regularidad, limpiándola, usándola, etc. Nosotros también queremos hacer lo mismo. En la 2 Timoteo 2:15 se dice claramente: haz lo sumo posible para presentarte ante Dios como alguien aprobado, que maneja la palabra de la verdad correctamente. Y eso es lo que queremos hacer: manejar la Biblia de la manera apropiada. ¿Cómo lo conseguimos? Las reuniones nos ayudan a enfocar un texto bíblico de una manera que tal vez no habíamos pensado. Para un estudiante de la Biblia,
para que progrese. Necesitamos nosotros también tener un buen programa personal de estudio bíblico. Eso nos ayuda a ser hábiles, tomar apuntes de algún texto que veamos que en nuestra lectura valdrá la pena en usarlo en la predicación, al hacer revisitas o al dar un estudio bíblico. Tenemos que leer la palabra de Dios a diario, pero no solo eso, meditar en lo que dice. Y si hay algún punto que realmente no lo tengamos tan claro, investigarlo para lograr entenderlo. Y claro, cuando manejamos la palabra de la verdad, enseñar a otros que también tengan las mismas costumbres teocráticas que nosotros también las ponemos en práctica. En la segunda carta a Timoteo 3:16 debemos hacer que la persona entienda que la Biblia es inspirada de Dios y todos los beneficios que se obtienen de usarla y ponerla en práctica. Veamos el párrafo 13. De acuerdo con Hebreos 5:14, ¿por qué debemos utilizar nuestra capacidad de discernimiento? Pues bien, tenemos que leer el texto entonces. Hebreos 5:14. En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. La pregunta decía, de acuerdo con Hebreos 5:14, ¿por qué debemos utilizar nuestra capacidad de discernimiento? Pues como decía el texto, para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Hay que identificar los peligros que se nos presentan, como los soldados. Ellos deben adelantarse al peligro y evitarlo. Por ejemplo, debemos ser cuidadosos en el entretenimiento que escogemos. Pueden ser programas de televisión, películas que pueden contener cierto entretenimiento inmoral. Queremos también evitar cualquier cosa que poco a poco vaya quitando las energías en nuestro servicio a Jehová. Sabemos muy bien que Jehová odia la inmoralidad y que las personas que llevan una vida inmoral se están haciendo daño a sí mismas y a los demás. Nosotros queremos cuidarnos. Eso nos lleva al párrafo 14. ¿Cómo ayudó a Daniel el discernimiento? De esta persona que se mencionó en el párrafo 8 dice que empezó a buscar información en la biblioteca teocrática. Una vez que entendió el punto, empezó a hacer cambios. Canceló las suscripciones de los videojuegos en línea y por supuesto también dejó de asociarse con esos jugadores que también tenían ese fin común. Él dice, en vez de estar con los videojuegos, empecé a pasar más tiempo en actividades al aire libre o con los hermanos de la congregación. Note, al aire libre, para evitar estar encerrado en su casa y sentirse con la tentación de continuar en línea estos juegos. Resultado, es ahora precursor y anciano de congregación. Ahí está entonces el buen uso del discernimiento, entender lo que se debía hacer. Párrafo 15. ¿Por qué son peligrosas las historias falsas? Se ponen aquí textos como 1 Timoteo 4:1-7 y 2 Timoteo 2:16, donde se indica que algunos se apartarían de la fe. Así que debemos ser cuidadosos con información que provienen de apóstatas. Es sumamente peligrosa. Ni siquiera deberíamos prestarles atención ni por curiosidad. ¿Qué es lo que hacen los apóstatas? Intentan esparcir historias falsas sobre nuestros hermanos o sembrar dudas sobre la organización de Jehová. En la primera carta a Timoteo 6:4 y 5 dice claramente que son hombres de mente corrupta que no tienen la verdad. Y lo que quieren provocar es disputas y controversias. Por lo general son personas que, al haber estado en la verdad y al haber cometido algún error que merecía la disciplina, se vuelven resentidas y comienzan a atacar o al cuerpo gobernante, o a hablar de los hermanos o de las hermanas, a criticar la información que viene, etc. Eso es una manera de tratar de engañarnos y que hacer que desconfiemos del medio que Jehová utiliza para ayudarnos a entender su palabra y también de los que llevan la delantera en la organización o la congregación. Párrafo 16. ¿Qué distracciones debemos evitar? Un soldado debe evitar las distracciones y por supuesto un soldado debe llevar solamente sobre él lo imprescindible para afrontar la guerra. Nosotros también deseamos hacer lo mismo.
A Timoteo se le dijo que debía estar centrado en su ministerio y no dejar que las cosas materiales lo distrajeran de su meta de servir a Cristo. En la Biblia se le llama el poder engañoso de las riquezas. Para evitar eso se necesita tener una vida sencilla, no de abandono, sino más bien de saber cómo utilizar apropiadamente lo que tenemos, lo que obtenemos para nuestro vivir diario. Queremos usar bien nuestro tiempo y nuestras energías para buscar primero el reino, como dice Mateo 6. Todo esto nos ayudará a que tengamos bien claro cuál es nuestra meta actual. Párrafos 17 y 18. ¿Qué podemos hacer para protegernos del daño espiritual? Debemos actuar rápido, como un soldado reaccionaría si ve una amenaza. Si nosotros percibimos peligros a nuestro alrededor contra nuestra espiritualidad, contra nuestra relación con Jehová, tenemos rápido que actuar. Y para eso uno tiene que prepararse con anticipación de cómo se puede reaccionar si nos presentáramos ante cualquier situación. Debemos ver diferentes posibilidades de huir en caso de ver algo indecente. Puede ser en el internet, alguna película, algún programa de televisión que surja alguna imagen que podría afectar permanentemente a nuestra manera de pensar. Queremos estar listos a actuar con rapidez como un soldado lo haría. El Salmo 101:3 dice: no pondré delante de mis ojos nada despreciable. Es la actitud que queremos nosotros mantener. Y el párrafo 19 tiene como pregunta: ¿de qué bendiciones disfrutaremos si cuidamos de las cosas valiosas que Jehová nos ha dado? Pues tendremos una conciencia tranquila, porque estamos haciendo lo correcto. Tendremos una vida con un verdadero sentido. Nos sentiremos alegres. Y esa alegría viene de ayudar a otros y de conocer, por supuesto, a Jehová, de tener el honor de conocer la verdad de la Biblia y compartirlo con las personas que realmente así lo desean. Hasta aquí tenemos los párrafos entonces. Ahora, las preguntas de repaso es: ¿qué respondería? ¿Qué cosas valiosas se nos han confiado? Revisamos que las verdades valiosas es algo que proviene de Jehová. Esa verdad no la podemos conseguir de ninguna otra parte. Y esa verdad nos permite llegar a ser amigos de Jehová y ser personas felices. Y qué honor también compartir con otros este conocimiento para que también lleguen a ser parte de la familia de Jehová. La otra pregunta es: ¿qué respondería? ¿Cómo intenta Satanás que soltemos la verdad? Utiliza el entretenimiento inmoral, que es muy fácil hoy día de verlo. Televisión, programas, películas, internet. También la presión de grupo es algo que Satanás utiliza para atemorizarnos, ya sea la presión familiar, en los estudios escolares, en los trabajos, o tal vez pensar en sufrir por predicar, que queremos evitar esa persecución. ¿Y qué decir de los apóstatas, que tratan de engañarnos o sembrar dudas, que ellos quieren realmente hacernos daño porque ni son felices ni quieren que nosotros lo seamos? Y la última pregunta de repaso, que respondería: ¿qué podemos hacer para tener bien agarrada la verdad? Pues vimos algunos puntos. Primero, devoción a Dios, es decir, amarlo profundamente. Mientras más fuerte sea nuestro amor hacia Él, seremos más decididos a permanecer en la verdad. Segundo, ser disciplinados, es decir, huir de deseos impropios, vestirnos de la nueva personalidad. Tercero, usar capacidad de discernimiento, escoger bien la manera de entretenernos, tomar medidas de ser necesario, como el caso que vimos de Daniel, que tuvo que cortar el punto de los videojuegos y después ha llegado a ser hasta precursor y anciano de congregación. Otro punto, no distraernos, tener muy claro nuestro objetivo, buscar primero el reino, y eso nos ayudará a tener una vida sencilla, con lo necesario para vivir, pero también con la meta de servir a Jehová. Debemos también actuar con rapidez. Otro punto, saber cómo reaccionar ante posibles apariciones indebidas que puedan afectar nuestra lealtad, ya sean programas de televisión, películas, internet.
querer saber cómo actuar si se presentara estas situaciones. Pues así, hermanos, hemos revisado estos 19 párrafos de nuestro estudio que corresponde para esta semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre. Este era el artículo de estudio número 40 con el título Cuida de lo que se te ha confiado, palabra que Pablo mencionó bajo inspiración a Timoteo. Esperamos que podamos tener algunas ideas de cómo compartir nuestros comentarios el fin de semana en nuestra reunión, en nuestras respectivas congregaciones. Y esta es la última vez que estamos utilizando esta revista La Atalaya de septiembre del 2020. Esperamos, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima ocasión.